Hace un tiempo, en mi video sobre el Xiaomi Redmi 9A, me preguntaron qué celular económico podía comprar uno para jugar Genshin Impact a 30 FPS estables en una baja calidad de gráficos. Esa pregunta me dejó pensando, razón por la cual me puse a investigar y encontré un supermodelo. Sin embargo, no es que sea tan económico, pero sí, considero que hoy por hoy es de los mejores teléfonos con mejor rendimiento en Genshin y a la vez uno de los más accesibles, el Poco F5, del cual te estaré comentando sus características y por qué considero que es el mejor para jugar Genshin Impact. Dicho esto, bienvenido a Mobile World y comencemos. Postdata: Ariel, si estás viendo este video, seguiré buscando uno más económico. Postdata 2: si alguno conoce de un celular económico perfecto para jugar Genshin Impact, déjalo en los comentarios, que estaré muy pendiente de ellos. Como siempre comento, recomendar un celular para Genshin Impact es un poco complicado para mí, ya que cada persona tiene un progreso diferente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si recién inicias y todavía no te adentras a las grandes ciudades, o si todavía no tienes batallas muy frenéticas, hay varios celulares económicos que podrían correr el título a 30 FPS y en baja calidad. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ya estás en un progreso avanzado del videojuego? Para mí, Genshin Impact es un título que recomiendo que lo jueguen en un PC, ya que comprarte un celular solo para jugar este videojuego, si buscas el mejor desempeño, suele costar similar a comprarte un potente ordenador. O eso es lo que pensaba hasta que tuve noción del Poco F5, un teléfono que cuesta aproximadamente $470. Lo sé, no es nada económico y con ese monto podrías comprarte fácilmente un ordenador que cuente con 16 GB de RAM y gráficos integrados. Sin embargo, si buscas un equipo portátil para jugar cuando no puedas llevar a algún sitio tu ordenador, es uno de los teléfonos más asequibles y que mejor desempeño tiene para el Genshin. Y ahora te explico el porqué. Primero que nada, su procesador, el cual es el Snapdragon 7 Plus generación 2, una propuesta ambiciosa de Qualcomm para la gama media, quien junto a la tecnología Liquid Cool 2.0 de Xiaomi, por lo menos en el Poco F5 han resuelto problemas de calentamiento y eficiencia energética, permitiéndote así tener un rendimiento sostenible en tus aplicaciones del día a día y, como no, cuando juegas al Genshin Impact. Sin embargo, no queda ahí. Cuenta con una pantalla Flow AMOLED de 6.67 pulgadas, Full HD Plus y con una tasa de refresco de 120 Hz, la cual te ofrece, aparte de una buena fluidez, una gran calidad cuando veas el contenido. Por cierto, me olvidé comentarte que el modelo del cual te estoy hablando es el Poco F5 de 12 GB de RAM. Sé que existe una versión de 8 GB, pero en mi país la diferencia de precios es tan reducida que recomendaría ir a por la versión con mayor RAM. Por otro lado, ¿qué tal te está pareciendo el video? No olvides que si te está gustando, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y activando la campana para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Desde ya, muchas gracias por el apoyo y por estar viendo el contenido, ya que estas acciones ayudan mucho a crecer el canal. Ahora sí, continuemos. Continuando, no todo es de color de rosas. Este modelo tiene algunos apartados que no son lo mejor de lo mejor, pero quizás no te incomoden, ya que si llegaste hasta aquí es porque te interesa la potencia para jugar más que otra cosa. Sin embargo, te los comento para que tengas noción de ellos. Uno de sus puntos débiles es su diseño de la parte posterior, la cual es de plástico y se llega a manchar mucho con las huellas, por lo que si buscas un equipo con diseño estilizado, este no sería el tuyo. Otro punto débil son sus lentes de las cámaras. El frontal tiene un bajo nivel de detalle y si bien el lente principal tiene un buen desempeño, respecto a los escenarios en contraluz en los videos, este equipo no suele tener un buen manejo de luces y sombras, prefiriendo sacrificar a veces lo que se muestra en las zonas iluminadas para dar preferencia a los rostros o punto focal. Asimismo, por lo menos en este modelo, no hay ningún periodo de garantía para las actualizaciones de software, o alguno de lo que haya leído, ya que al buscar, hasta el momento, no he podido encontrar información respecto a este apartado. Pero bueno, ahora ya sabes más de este equipo, ya has escuchado mi opinión y me gustaría conocer la tuya. ¿Qué opinas tú de este modelo? ¿Lo tienes? ¿Qué tal te va en el Genshin Impact? ¿O quizás recomiendas algún otro celular económico para jugar al Genshin? No olvides que tu opinión es muy importante y estaré atento a ella en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video.